Gloria a Dios, hermanos. Damos gracias a Dios por un día más de vida que el Señor nos ha guardado y nos ha bendecido grandemente. Le damos gracias a Dios por este tiempo que nos da la oportunidad, la bendición de predicar su palabra. Y esta palabra que el Señor nos ha dado en este día, hermanos, es palabra de Dios porque el Señor le hemos pedido para que el Señor nos diga de qué hablar, qué decirle a la iglesia. Y Señor, pues nos vamos a poner en las manos de Dios, hermanos, para que el Señor nos ayude, el Espíritu Santo sea el que nos ministre. Vamos a orar, hermanos, si Dios me permite. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu santo y bendito nombre, Señor mi Dios. Yo te doy gracias, Padre bendito, Señor eterno, porque has sido bueno conmigo y con este siervo inútil y con toda tu iglesia y con todo tu pueblo, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida que nos concedes grandemente hasta este día, mi Dios, por la lluvia que has mandado, Señor, para regar la tierra, Señor, y esta tierra dé ese fruto, Señor, mi Dios, que necesitamos los hombres, el fruto físico, pero más bendición es tu palabra, Señor, esta palabra que es el alimento espiritual, Señor, que tú nos tienes para todos nosotros los hombres, Señor. Te damos gracias una vez más, bendito Dios. Yo me pongo en tus manos, Señor, para que tú me ayudes en esta hora, Señor bendito, y que tú seas glorificado, tú seas exaltado, Padre Santo, que tú pongas carbones encendidos en mis labios, Señor, para que no salgan palabras corrompidas, Señor. Que tú seas, bendito Dios, el que me ministre, Espíritu Santo, bendito Dios. Te pido por la iglesia, Señor, por todos mis hermanos de San Roque 98, donde quiera que se encuentren, que tú los bendigas grandemente, Señor, y a toda tu iglesia en toda la faz de la tierra, y a todo tu pueblo de Israel, Señor bendito. De los enfermos tengas piedad y tengas misericordia, Señor. En tus manos nos ponemos, Padre nuestro, para que tú nos ayudes y tú nos saques en victoria, bendito Señor, porque solo tú tienes poder y autoridad sobre de todas las cosas, bendito Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, y que tú seas glorificado con esta palabra, Señor, mi Dios, que me has dado, y que esta palabra, Señor, mi Dios, haga, Señor, lo que tú la vas a mandar, Señor, para los corazones de los hombres, de todos aquellos que la van a escuchar, Señor, porque es una bendición, tu palabra es una bendición para nosotros los hombres de esta tierra, Señor bendito. Gracias te doy en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo y glorioso Espíritu. Amén, bendito Dios. Amén, hermanos, pues gracias a Dios. Y pues ahora vamos a tocar este tema que el Señor me ha dado, y pensando en todo lo que está pasando, lo que está aconteciendo, que nos vino a cambiar la vida totalmente con estas cosas de esta pandemia que pues hasta la fecha ahorita todavía está vigente. Pero la aflicción del hombre no ha sido en estos tiempos, sino desde que el hombre nació ha tenido aflicción, hermanos. La misma escritura dice que, como dice ahí en el libro de Job, dice que como las chispas brotan de repente, así el hombre nace para la aflicción. Y es una verdad. Día a día tenemos aflicciones, llámele el nombre que le quiera poner, enfermedad, falta de economía, problemas con los hijos, con la esposa, con todos, hermanos, tenemos aflicciones los hombres de esta tierra. Pero el tema que hoy les voy a dar, hermanos, vamos a empezar ahí en el libro de la carta a los Corintios. Ahí Pablo también, él tenía aflicciones como todos los hombres. También él, siendo un hombre pues que era muy entregado y era muy trabajador en la obra de Dios, pero él también tenía muchas aflicciones. Y si ustedes me gustan acompañar, hermanos, para entrando en el tema, está en la segunda carta a los Corintios, dice así, les voy a compartir el versículo 3, 4 y 5, primeramente esto, y dice así la palabra de Dios. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén, hermano. Dice, el 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones,
¿Quién nos consuela, hermanos? Nos consuela Dios. Él es nuestro consolador, hermanos, en medio de este problema que tengamos, cual sea, hermanos, el Señor está con nosotros. Nosotros que hemos creído en la palabra de Dios, el Señor es nuestro consuelo. Y dice que por medio de esta palabra y por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros también damos esta palabra para consuelo de aquellos que no conocen de Dios y aún de la iglesia. Que hermanos, que sigamos adelante, que Jesús vive, por eso Él es el que nos consuela, porque Él está vivo. Él es el que nos da ese consuelo a nosotros, y también nosotros consolamos por medio de la Escritura, por medio de la palabra, a todas las almas que están, pues que andan sin Dios y sin esperanza, y que tienen tribulación, como dice la palabra de Dios. Y si nos brincamos, hermanos, hasta el versículo del 2 de Corintios 1:9, ahí es donde vamos a leer para decirles el tema, el enfoque del tema del que nos vamos a hablar en esta tarde. Dice así en ese mismo libro, en el 1:9 dice: pero tuvimos en nosotros mismos, dice, sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Por qué decía esto Pablo, hermanos? Porque hay veces, hermanos, que el hombre confía en uno mismo, o confía, hay muchas formas, hay hombres que confían en el hombre, hay hombres que confían en el dinero, hay hombres que confían en su poder, pero nosotros confiamos en Dios, que Él es el que nos consuela, es el que nos da ese consuelo para salir adelante. Por eso en este versículo nos vamos a enfocar, hermanos, para ver en dónde está nuestra confianza, en quién estamos confiando. Porque en la misma palabra nos va a ir mostrando que no hay mejor consuelo y no hay mejor confianza que confiar en Dios. Si nosotros vamos, hermanos, vamos ahí mismo, hoy vamos al Salmo 62:10. Vamos al Salmo 62:10 y vamos a empezar a ver la escritura. Salmo 62:10, hermanos, perdón, hermanos, pero ando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esta bendita y santa palabra. Dice así la palabra de Dios en el Salmo 62:10, hermanos, dice: no confíes en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis, dice, no confíes en la violencia, ni en la rapiña, dice, y luego dice, no os envanezcáis, tiene punto y coma, y dice, si aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Hay quienes confían en la violencia. Hay un pasaje en la Biblia ahí, en el libro de Samuel, en la primera carta de Samuel, cuando David enfrentó a Goliat. Ahí hay dos partes. Uno confiaba en su fuerza, en su fuerza de ser un hombre de guerra, que era Goliat. Era un hombre fuerte y que tenía atemorizado a todo el pueblo de Israel. Él confiaba en su fuerza, en su violencia, porque era un hombre violento, porque era un hombre de guerra. Pero David era un pastor, un joven, dice la escritura que era un joven, mas sin embargo él confiaba en Dios y fue y peleó con Goliat y lo venció. Aquí es donde vemos la diferencia, el que confía en Dios y el que confía en sus fuerzas. Este hombre confiaba en él, que era un hombre violento, un hombre fuerte, pero David confió en él, en Dios, en Jehová de los ejércitos. Y luego dice, no confíes en violencia ni en la rapiña, dice, no os envanezcáis. Dice, y si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. ¿Por qué dice así la palabra, hermanos? Porque hay quienes ponen su corazón en las riquezas, confían en las riquezas. Ya hemos dicho que las riquezas no son malas, sino lo malo es que pongas primeramente la confianza en el dinero, en las riquezas, que en Dios, que es el que nos da todas las cosas. Dios es el dueño del oro y de la plata. También en el libro en los evangelios ahí nos habla de un joven rico
que le dijo a Jesús cuando andaba él, le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar el cielo? Y le dijo: pues cumple con los mandamientos. Y este joven le dijo: desde siempre los he cumplido, dice. Y dice que en ese momento Dios le amó, dice, porque sí era cierto, cumplía con los mandamientos. Pero cuando Dios le dijo, Jesús, conociendo su corazón, le dice: entonces vende todo lo que tienes, todos tus bienes, dice, y repártelo a los pobres y sígueme, dice, y crucifica tu carne y sígueme. Y dice que ahí el joven se dolió y dijo: no. Dijo: ¿por qué? Se fue. ¿Por qué, hermanos? Porque su corazón estaba en sus riquezas, en sus bienes. Decía que él cumplía con los mandamientos, pero no tenía su confianza plena en Jesús, en Dios. Allí es donde vamos a ir viendo las diferencias que tiene el hombre, en dónde está la confianza del hombre. Por eso el tema de hoy es: ¿en dónde está tu confianza? ¿En quién está depositada tu confianza? Ya vimos que el hombre violento confía en su fuerza, en su poder. Ya vimos que también el rico, el que empieza a tener dinero, empieza a confiar en sus riquezas. Y sigue diciendo la palabra de Dios. En el Salmo 44, hermanos. En el Salmo 44 dice así la palabra de Dios. Salmo 44 dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira, o sea que no mira a los soberbios, no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Aquí hay un problema muy grande, hermanos. Y este problema es un problema muy grande que se da en todas las congregaciones, por lo que yo he escuchado y he visto, que los hombres ponen la mirada en el hombre, ponen su confianza en el hombre. Y no porque yo lo diga, si lo está diciendo el Señor. Dice que no miremos, hermanos, no miremos al hombre, no miremos, hermanos. La palabra soberbia, hermano, es tiene varios conceptos, o sea, un soberbio puede ser aquel que se enaltece, que cree saber mucho. Pareciera que, hermanos, que siempre toco el mismo tema, pero es la palabra que donde quiera que veamos me da este tema, me lo pone y está escrito. Y dice que no pongamos la mirada en el hombre, porque el hombre siempre nos va a fallar. Que pongamos la mirada en Dios. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios. En Dios debe estar puesta nuestra confianza, hermanos. Mire, dice ahí en Jeremías 9:4. En Jeremías 9:4, vamos para que usted vea lo que dice en el libro de Jeremías 9:4. Dice así la palabra de Dios. ¿Por qué nos dice esto el Señor, que no confiemos? Porque, hermanos, hay hermanos que pues tienen mucho conocimiento, yo no digo que no, pero a veces no está haciendo bien las cosas como deben de ser, no está haciendo bien las cosas como Dios manda, o tiene mucho, ¿cómo se llama? Tiene mucho poder de convocatoria y los hombres lo siguen. Hermanos, no pongan la mirada en el hombre, no confíen en el hombre, confíen en Dios. Mire, ahí dice en el libro de Jeremías 9:4, dice así la palabra de Dios. Dice: guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia. Dice: porque todo hermano engaña con falacia. En falacia quiere decir que a través de mentiras o de engaños, el hermano engaña a los hombres. Al hombre, al mismo hombre, inclusive al mismo hermano. Dice, y compañero, dice que no confíes en tu compañero. ¿Quién es un compañero? Un compañero es aquel que comparte con algo, por decir, alguna propiedad, alguna cosa, o hasta un modo de pensar, o un sentir. Ese es un compañero, que están en un mismo sentir. ¿Sí? Dice ahí la palabra: guárdate. Dice: guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza. En un hermano, de aquellos hermanos que quieran desviarlo del camino, que quieran imponer
sus normas, o llevarlo dice, por el camino de la mentira. Dice, no, por eso dice, no confiemos, dice el Señor. Hasta ese extremo nos dice el Señor, no confiemos, no confíes en nadie, no confíes en el hombre, no confíes. Porque aquí lo dice el Señor, dice, guárdese cada uno de su compañero y en ninguno hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Así lo dice la palabra de Dios. Y miren, hermanos, más concreto, con más firmeza la palabra de Dios dice ahí en el libro de Jeremías, ahí mismo Jeremías 17:5. 17:5 dice así la palabra de Dios. Dice, así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Fíjense, es una palabra muy fuerte, pero está escrita, hermanos, no la podemos quitar. Así está escrita, dice, maldito el varón, dice, que confía en el hombre. Dice, así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Pone carne por su brazo. Usted ha oído cuando dice, yo meto las manos a la lumbre por aquel. ¿Por qué? Porque está confiando en el hombre. Está poniendo toda su confianza en un hombre y no, dice, no confiemos, ya no lo dijo, no confíes en el hermano, ni en tu compañero. Dice el Señor, aquí el Señor nos quiere mostrar, dice, que pongamos toda nuestra confianza en Dios, en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice que no confiemos en el hombre. Dice, maldito el varón que confía en el hombre, dice, y pone carne por su brazo, dice, y su corazón se aparta de Jehová. Usted va a decir, pues yo no me he apartado de Jehová, pero con nuestros hechos lo estamos haciendo, porque yo estoy confiando más en un hombre que en Dios. ¿Qué, hermanos? Se han visto tantas cosas, y he escuchado de muchos lugares, y yo he visto cómo los hombres, un hombre se va y se van todos atrás de él, siguiendo a un hombre, porque han puesto la confianza en un hombre, no han puesto su confianza en la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra que el que se edifica sobre la roca, dice, vienen vientos, mareas y ahí se queda, no se mueve, esa casa no se cae. Pero aquel que edifica sobre la arena, cualquier vientito llega y lo hace pedazos, porque no están firmes, no han puesto su confianza en Dios. Pongamos nuestra confianza en Dios, porque así nos lo dice el Señor. Dice, maldito el varón que confía en el hombre. Nos trae maldición. Y no porque yo lo diga, sino porque lo está diciendo la palabra. Aquí lo está diciendo la palabra de Dios. Dice el Salmo 37:3, hermanos. Vamos al Salmo 37:3. Oh, bendito Dios. 37:3, hermanos. Dice así la palabra de Dios: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Confía en Jehová. Apacentar quiere decir, hermanos, que Él nos va a pastorear, que Él es el que nos va a suplir toda necesidad. Por eso dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué? Porque si yo estoy confiando en Dios, Él es el que me va a apacentar, Él es el que me va a dar todo, y es el que me va a dar todas las cosas, y me va a apacentar en la verdad. ¿Cuál verdad? En la verdad, en la palabra que es nuestro Señor Jesucristo. Y no nos vamos a mover, no nos vamos a ir, no nos vamos a desviar, porque estamos confiando en nuestro Dios, en Dios nada solamente, porque Él es nuestra confianza. Dice que pongamos nuestra confianza en Dios, dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, dice, y te apacentarás de la verdad. Regresamos ahí mismo en Jeremías 17, hermanos. Ahí mismo voy a regresar a Jeremías 17. Y ahí les voy a compartir lo que dice Jeremías 17, 7 y 8. Dice así:
Porque será como dice, bendito el varón, dice la palabra de Dios, dice el 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Amén, hermanos. Dice, en años de sequía, aún en medio de estos problemas, hermanos, de falta de trabajo, de falta de economía, de enfermedad, que hay esta enfermedad, esta pandemia, aún ahí, Señor, si usted confía en el Señor nos va a consolar y nos va a sacar adelante y nos va a dar la victoria, hermanos, porque estamos confiando en el autor y consumador de la fe, en nuestro Señor Jesús, en Él, porque Él es el proveedor de todas las cosas. En sus manos está todo, hermanos. Él es el que provee, Él es el que suple. Dice que toda buena dádiva que viene de parte de Dios y todo don perfecto viene de parte de Dios. Él es el que nos va a sacar adelante y nos va a dar todo lo necesario. Dice que vamos a ser como ese árbol que está junto a las aguas, dice, y que echa sus corrientes y se echará raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Siempre va a haber fruto, hermanos, siempre. Es un fruto de la palabra, de dar, llevar fruto para Dios, de ministrar, de darle, como decíamos al principio, de consolar a aquellos que están en tribulación. Así como Dios nos ha consolado a nosotros con su palabra, con su presencia, que hemos visto el poder y la gloria de Dios, cómo el Señor ha hecho grandes maravillas, grandes milagros en la vida de los hombres, así como lo ha hecho con nosotros, que el Señor nos rescató y también nos ha enseñado su palabra. También nosotros ahora venimos y consolamos por medio de esta palabra, diciéndole a los hombres, confíen en Dios, confíen en Jehová, en nuestro Señor Jesucristo, confiemos en Él, porque en Él están todas las cosas, como nos lo ha venido diciendo. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. No hay más en quién confiar y en quién creer, solamente en Él, porque en Él están escondidas todas las cosas están escondidas en Dios. Y Él nos las va a revelar, y Él nos las va a revelar por medio de su Santo Espíritu. Y el Señor es el que nos va a consolar también por medio de su glorioso Espíritu Santo, el cual nos consuela y nos da todo lo necesario, todo lo que el hombre necesita en esta tierra, el Señor nos lo va a dar. Pero tenemos que confiar en Dios, tenemos que confiar en Él solamente. No seamos como este hombre de guerra que era Goliat, que confió en su violencia y quiso enfrentar a los escuadrones de Dios, de Israel, los quiso enfrentar, pero se estaba enfrentando con Dios. Dios y David, que puso toda su confianza en Dios y Dios lo venció. Y también no seamos como este joven rico, que su corazón estaba en sus riquezas, estaba en sus bienes. Y no confiemos lo mejor, no confiemos en el hombre, hermanos. Este problema se da mucho en las congregaciones, en las iglesias. Y no solo aquí, en todas las congregaciones de toda la faz de la tierra. Siempre el hombre está poniendo la mirada en el hombre. Siempre el hombre está viendo al hombre en la mirada. De que porque si este sí me gusta cómo predica, este sí me gusta cómo habla, No, hermanos. Todo el que habla de la palabra de Dios, no ve al hombre, escuche la palabra, porque la palabra es la que nos va a limpiar de todos nuestros males. Por eso dice la palabra de Dios, que la fe entra por el oír, y por el oír la palabra de Dios. La palabra es la que hace todas las cosas. Los hombres no hacemos nada. Nosotros los hombres no hacemos nada. Si un hermano ora por usted y usted sana, no es porque el hermano tenga, es Dios, porque tuvo misericordia de usted y el Señor lo levantó. Y si ese hermano un día tropieza y ese hermano un día decide irse por ahí y usted lo quiere seguir, no siga al hombre, siga a Dios, porque el que le hizo el favor es Dios, no se lo hizo el hombre. El que hace los favores, el que nos dice, como el Salmo 103 dice, alma mía, no te olvides de ninguno de tus beneficios. Él es el que nos bendice, el que nos corona de favores, así dice la Escritura.
Entonces, ¿por qué seguimos al hombre? ¿Por qué ponemos la mirada en el hombre? ¿Por qué ponemos la mirada? ¿Por qué es nuestro corazón? ¿Por qué ponemos nuestra confianza en las riquezas? ¿Por qué ponemos la confianza en nuestra violencia, que somos hombres violentos? No. Pongámoslos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Pongamos la confianza en Jehová. En Él tenemos que poner toda nuestra confianza, hermanos, toda nuestra confianza. Vamos allí a la palabra una vez más, hermanos. Isaías 26, 3 y 4. Vamos atrás de Jeremías, a un libro antes de Jeremías. Isaías 26, hermanos. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en este capítulo 26, 3 y 4 dice. Dice así la palabra de Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dice Dios, dice, tú guardarás, dice, en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Él nos va a guardar en completa paz. Él nos va a guardar en completa paz, ¿por qué? Porque mi pensamiento en Él ha confiado, Él ha perseverado, mi pensamiento ha perseverado en Dios. Porque yo sé que solamente Él me va a ayudar, mi pensamiento es clamar a Dios. Por eso dice el primer mandamiento: amarás a Dios, a Jehová tu Dios, con todo tu pensamiento, con todo tu alma y con todas tus fuerzas. Mi pensamiento dice que donde quiera que vaya, donde quiera que yo esté, mi pensamiento es bendecir, alabar a Dios. Como dice esa palabra, dice orar sin cesar. Orar sin cesar, clamarle a Dios, poniéndole a Dios mi necesidad, para que el Señor me dé ese consuelo que yo necesito. Para que el Señor me supla esa necesidad que yo tengo. Dice el 3 y el 4, dice así: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiad en Jehová perpetuamente quiere decir que para siempre, que no desmaye, que no sea en un ratito, que no sea en nada más cuando tengo necesidad o cuando estoy en tribulación, no. Dice perpetuamente quiere decir que siempre, en todo momento, en todo tiempo. Dice que yo confíe en Jehová perpetuamente, dice, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. La fortaleza quiere decir aquel que nos fortalece, aquel que Él, con esa fortaleza que Él tiene, que Él hizo de llevar todos nuestros pecados en esa cruz del Calvario, donde entregó su vida por todos nosotros, hermanos. Él es el que nos da esa fortaleza de decir, el Señor hizo esto por mí, voy a seguir al Señor, voy a confiar en Él, porque Él dio su vida por mí. Él tuvo cuidado de mí, de mis aflicciones, de mis dolores, de todo. Por eso mi confianza voy a ponerla y la voy a depositar en el autor y consumador de la fe, que es mi Señor Jesús. En Él voy a poner toda mi confianza. En Él solamente, no voy a confiar en el hombre, no voy a confiar en el dinero, no voy a confiar en mis fuerzas, no voy a confiar en nada más que en Dios. En Dios dice la palabra de Dios, que en Él pongamos todas, nos dice. Tú guardarás y Él nos guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿En quién ha confiado? En Dios, en Jehová, en el autor y consumador de la fe. Y dice el 4, confiad en Jehová perpetuamente, por siempre y para siempre, dice, confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En Él está la fortaleza. En Él, en nuestro Señor Jesús, está esa fortaleza. Y dice ahí en el Salmo 28, hermanos, reforzando esta palabra que el Señor nos da, de la fortaleza. Miren el Salmo 28, dice así la palabra de Dios, Salmo 28, 7. Dice así: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se goza mi corazón y con mi canto le alabaré. Dice, Jehová es mi fortaleza. Él es mi fortaleza y mi escudo. Mi escudo quiere decir aquel que me protege, aquel que me guarda. ¿Para qué, hermanos? Para que me consuela, para que yo tenga ese consuelo que necesita usted, que necesito yo y que necesitamos todos los hombres de la tierra. Él es, dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió, dice, en Él confió mi corazón. Quiere decir que nosotros en Él confíe mi corazón, que no confiemos en lo demás. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, dice
en donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Que vuestro tesoro sea mi Dios, el cual hizo los cielos y la tierra. Dice que en Él sea mi tesoro. ¿Para qué? Para donde está mi tesoro, esté mi corazón. Así lo dice la Escritura. Dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado. Imagínate. Dice, si yo confío en Él, Él me va a ayudar, porque así dice. Y si es una verdad. Mi corazón ha confiado en Dios, por eso estoy aquí, por eso he permanecido aquí. Y le pido a Dios que me siga ayudando y que le siga a usted ayudando para que usted, pequeño remanente que está aquí en este lugar, sigan confiando en Dios, siga poniendo usted su pensamiento, su corazón, toda su confianza en Dios. Y el Señor lo va a guardar y lo va a sostener hasta el día que Dios nos llame a cuentas. El Señor es mi fortaleza. En Él está mi confianza. Dice, y el Señor me ayudó. Y verdaderamente nos ha ayudado. ¿Por qué cree que no nos hemos ido de aquí, de este lugar? Porque el Señor nos ha ayudado. Y también le ha ayudado en una enfermedad. El Señor le ha ayudado. Usted ha visto el poder y la gloria de Dios. Cómo Dios ha sido bueno con usted. Y el Señor lo ha levantado y el Señor lo ha ayudado. Por eso dice, y fui ayudado. Dice, en Él confió mi corazón y fui ayudado. Dice, por lo que se goza mi corazón y con mi canto le alabaré. Por eso nosotros alabamos a Dios, a Él solamente. Porque Dios no comparte su gloria con nadie, ni con nada, hermanos. Por eso nosotros alabamos a Dios. Y hacemos sacrificios de alabanza, alabando a nuestro Dios, a nuestro Señor, el cual nos ha consolado y el cual nos ha ayudado. Por eso nosotros le alabamos y bendecimos su nombre, glorificamos su nombre, exaltamos su nombre, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Porque debemos ser agradecidos, hermanos. Debemos ser agradecidos con Dios, que el Señor nos ha ayudado y que el Señor nos ha ayudado y Él nos ha consolado y nos ha dado esa confianza por haber puesto nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Dice así en el Salmo 27, más atrás. En el Salmo 49, 6. Salmo 49. En el Salmo 49, hermanos. En el Salmo 49, vamos en el versículo 6, 7 y 8. Son 3 versículos que vamos a compartir, hermanos. Fíjese, hermano. Una vez más aquí el Señor nos va a decir, hay quienes confían en sus bienes y en todo, y hay quienes que creen que para poder ir a la gloria de Dios podemos hacerlo a través de comprar el reino de los cielos. Y no, hermanos, con nada podemos comprar el reino de los cielos. Por eso nuestro Señor Jesús vino a regalárnoslo por medio de su sangre preciosa. Es un regalo, hermanos, que Dios nos ha dado a todos los hombres de esta tierra. Solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos y puede redimirnos de nuestros pecados y puede llevarnos a la gloria de Dios. Mire, ¿por qué le digo esto, hermanos? Porque mire cómo esta escritura, fíjate cómo dice así. Dice 49, en el 49, versículos 6, 7 y 8, dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre quiere decir de lo mucho que tienen, de lo que usted quiera, bienes, animales, propiedades, de lo que usted quiera, dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. ¿Qué quiere decir? Que dice, pues que yo todo lo tengo, yo todo lo puedo. Y aún en esa jactancia que ellos tienen, dicen, yo te perdono, y dice, y voy y compro mi estadía para ir al cielo. Y no es así. Mire, ¿por qué lo dice? Porque así lo dice. Porque he de temer en los días, dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Y ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Fíjese, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Quiere decir que no puede, por mucho que tenga, esa muchedumbre que tiene,
por mucho que haga, no puede redimir a un hermano. O sea, no puede el hombre redimir de su pecado a nadie, a ninguno. ¿Por qué? Porque dice, ni dar a Dios su rescate, o sea que no puede. Y el 8 dice así, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logra jamás. Porque la redención de su vida es de gran precio. El precio, hermanos, gente, no, usted con toda esa muchedumbre que tiene no lo va a poder lograr. Dice, no lo va a poder, dice, y es de gran, dice, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Con todo eso jamás, aquí lo dice la palabra, no lo va a lograr jamás. Pero sí lo va a lograr si usted se arrepiente y si usted pone toda su confianza en Jehová, en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si usted pone toda su confianza en Dios, el Señor sí le va a dar sí le va a redimir de todos sus pecados, sí le va a redimir de todos sus males, y el Señor va a pagar con su sangre preciosa el rescate, de rescatarlo de ese lodo cenagoso, de esas tinieblas donde vivimos, donde vivíamos, donde vive el hombre que anda sin Dios y sin esperanza. Dice la palabra de Dios allí en San Juan 16:33, hermanos. Ya voy a terminar, hermanos. Es un mensaje muy corto que tengo, pero espero que lo entiendan. Espero que lo atesoren, hermanos. En San Juan, vamos en el libro de San Juan, hermanos. En el libro de San Juan 16:3. San Juan 16:3. Mire lo que dice la palabra de Dios. Le dice a usted, amigo, le dice a usted, hermano, le dice a usted, gente. 16:3 dice así la palabra de Dios. Dice San Juan 16:33, perdón, hermanos, 16:33, perdón, dice así: estas cosas os he hablado. ¿Cuáles cosas? Esta palabra que Dios me dio, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo aquí está hablando y les decía a todos, les decía a sus apóstoles, les decía a los que ellos que escuchaban la palabra, decía, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Como decíamos en Isaías 23, dice que Él nos va a guardar en completa paz a cuando nuestros pensamientos perseveren en Él. Dice, estas cosas los he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Como decíamos al principio, tenemos aflicciones. Tenemos mucha aflicción, el hombre tiene mucha aflicción, pero tenemos quien nos consuele, tenemos quien nos ha consolado, y ahora nosotros por medio de esta palabra queremos decirle que nuestro consuelo es Dios. Queremos que usted reciba esta palabra para que su espíritu sea consolado y usted tenga paz. En medio de estas tribulaciones, dice, en medio de estas tribulaciones que hay en el mundo, de estas aflicciones que hay en la tierra, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Confiar en quién? Confiar en Dios. Dice, confiar en Dios, dice, yo he vencido al mundo. Él venció al mundo, Él venció al mundo, venció a la muerte. Él venció al pecado. Jesús venció el pecado, Él venció la muerte, Él venció al mundo. Por eso dice, confiemos en Él, pongamos nuestra confianza en Él, porque en Él solamente hay consuelo, solamente en Él. Él es el que nos va a ayudar en estos momentos, estos tiempos tan difíciles, y en los tiempos venideros que vienen, por muy difíciles que sean, por muy complicados. Hermanos, no confiemos en nada, no confiemos en nadie, confiemos en Dios, confiemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo, confiemos en nuestro Señor Jesús. Por eso Él dice, confíen, dice, yo he vencido al mundo, yo he vencido al mundo, dice, confiemos en Él, hermanos. Isaías 30:18,
Voy a regresar a Isaías 30:18, hermanos. Isaías 30:18. Isaías 30:18 dice la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios, dice. Por tanto, dice Dios, dice, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Fíjese, Dios dice que Él espera, tiene paciencia para con todos nosotros los hombres. Dice, por tanto, dice, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto, dice, será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto, dice, por tanto quiere decir como que va sumando bendición tras bendición. Dice, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto, dice, será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados, dice la palabra de Dios. Como decíamos al principio, bienaventurado el que confía en Dios, el que confía en Jehová, y el que no confía en el hombre, ni en sus riquezas, ni en su fortaleza. Dice, bienaventurados todos los que confían en Él. Si usted confía verdaderamente en Él, es usted un hombre bienaventurado. Pero si usted no ha confiado en Él todavía, el Señor le dice en esta hora, dice que Él espera. Él espera que usted venga a Dios y ponga toda su confianza en Él. El Señor lo está esperando. Dice, y será exaltado, dice, teniendo de vosotros misericordia. ¿Por qué será exaltado? ¿Por qué? Porque Dios es bueno y Dios lo va a ayudar. Ya vimos que solamente en Él, y usted no puede pagar el rescate de nadie, ni el suyo, ni puede redimir ni su misma alma, ni al que está a su lado. A nadie puede redimir con todas sus riquezas, con todos sus bienes, con toda su muchedumbre. Usted no lo va a poder hacer. Solamente nuestro Señor Jesús. Por eso Él dice, por tanto Jehová esperará, y Él esperará y seguirá esperando, dice la palabra de Dios. Pero no espere tanto, porque no sabemos si vamos a vivir hoy o vamos a vivir el día de mañana. Tenemos que confiar en Él, tenemos que depositar toda nuestra confianza en Él. Dice, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Bienaventurados todos los que confían en Él. Y en esta hora yo le digo, confíe en Jehová, confíe en Dios, confiemos en Él, hermanos, confiemos, no desmayemos. Que esto que nos está pasando en esta tierra, que esta vida que nos ha dado un giro completamente, donde la economía se ha debilitado, donde hay mucho temor, hay mucho miedo, hay mucha aflicción. Muchos le llaman psicosis, algo así, algo psicosis, que ya tienen temor hasta de salir a la calle, y que por tanta noticia que ve, que los bombardean con tantos, hermanos. Busque a Dios, alabe a Dios, glorifique a Dios, lea las Sagradas Escrituras, póstrese y órele a Dios, clámele a Dios, ponga su confianza en Dios, y el Señor lo va a ayudar, como dice su palabra. El Señor lo va a sustentar, el Señor lo va a sacar en victoria, el Señor le va a dar paz, dice, mucha paz va a tener usted si usted pone su confianza en Él, y usted pone cuyo pensamiento persevera en el Señor. Eso es perseverar. Ponernos a orar, ore, clámele a Dios, alábele a Dios alábele con sus labios, alábele a Dios. Dice, mi corazón, confío en Dios, dice, y Él me ayudó, y dice, y con mis cantos le alabaré. Alabemos a Dios, exaltemos su nombre, glorifiquemos su nombre, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Pues esta es la palabra que el Señor me ha dado en esta hora, hermanos. Espero que sea de bendición, y yo sé que va a ser de bendición para todos los que los van a escuchar. Yo quisiera, hermanos o gentes, que aquellos que no han entregado su vida a Dios, que hagamos una oración para que usted ponga su confianza en Dios
y lo reciba en su corazón como Señor y Salvador de su vida, y que el Señor lo ayude y el Señor lo saque en victoria. Voy a hacer una oración, y usted, si donde me esté escuchando, si usted lo hace con fe, esto es por fe. Si usted lo hace con fe, creyéndole a Dios, el Señor va a obrar grandemente en su vida y lo va a ayudar. Y usted va a ser una nueva persona, porque Dios nos transforma, nos cambia. El Señor es bueno. Vamos a orar para que usted reciba a Dios en su corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado es tu santo y bendito nombre. Yo reconozco que soy pecador y que he puesto mi mirada y mi confianza en todo menos en ti, porque yo he creído que así es. Pero en esta hora estoy arrepentido por todo lo malo que he hecho, por todo el mal que he cometido. Te pido en esta hora que me perdones, que tú seas, Señor, en mí, que tú me limpies con tu sangre preciosa, que tú me limpies de todos mis pecados, de todas mis maldades. Límpiame, Señor bendito, y perdóname, Señor bendito Dios, en el nombre de Jesús. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Y te doy gracias por la palabra que he recibido en este día, y que me ayudes a caminar y a hacer en tu voluntad, en tus mandamientos y en tus estatutos. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor mi Dios. Amén. Amén, hermanos. Si usted ha hecho esta oración, créale a Dios y el Señor lo va a ayudar. Ponga su confianza en Dios. Pongamos nuestra confianza en Él y sigamos adelante. No desmayemos, porque el Consolador, que es el Espíritu Santo, el Señor lo dejó precisamente para consolarnos y enseñarnos y guiarnos por el camino justo de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga a todos y que la paz de Cristo siga en sus corazones y siga reinando en sus hogares. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.